Estimados amigos, ¿cómo están? Iniciamos el año 2016, este primer día, con un video que ha sido pedido por muchos y nos han recomendado un tema en particular y hoy día queremos tratar esos temas que son varios. En principio, respecto de los principios registrales. Hay un tema saltante en el material registral y es que a la gente, ¿no?, le gusta saber por qué le rechazan una inscripción. ¿No? ¿Cómo es que se tienen que presentar los documentos para que estén más adecuados? Claro, seguramente los temas de fondo, ¿no?, los temas por los que resuelve el notario, el juez, el funcionario público, pero sí es trascendental, ¿no?, conocer los lineamientos básicos que la normatividad nos dice, ¿no?, y que mucha gente no lo conoce y que es importante que lo sepan, porque de esa manera, ¿qué es lo que va a lograr? Va a lograr que inscriba su propiedad en el registro público, como consecuencia de ello que sea objeto de crédito, ¿no?, que pueda construir una determinada habitación, ¿no?, etcétera, etcétera, y que pueda vender mejor. En cambio, el hecho mismo de pretender inscribir y total los títulos no salen conforme uno piensa, ¿no?, sale observado, sale tachado, sale liquidado, entonces lo que nos hace es perder tiempo, nos hace perder dinero en el registro y lo que uno no quiere es perder ni tiempo ni dinero. Y entonces este video es trascendental para eso. Vamos a hablar de los principios registrales, ¿no?, desde que uno presenta el título ante el registro público. En primer lugar, quiero que se entienda ello. Cuando se dice título, cuando en el registro público expresamos el término título, nos estamos refiriendo a todo documento que sea presentado en el registro público. ¿Por qué le llamamos título? Porque al momento que tú presentas en caja tu documento, nosotros otorgamos un número de título a este documento, por lo tanto lo identificamos como título a todo documento que se presenta al registro para solicitar una inscripción. Entonces, lo que uno quiere es explicar desde el inicio, ¿no?, a través de los principios registrales, o por qué te aceptan tu inscripción. Por ejemplo, el primer principio es el principio de rogación. ¿Qué significa eso? Cuando tú tienes un documento que presentas al registro, llenas un formulario, ¿no? En este formulario va una solicitud llamado rogatoria. Por eso es que el mismo formulario incluso le llamamos formulario de rogatoria o simplemente rogatoria. ¿Por qué? Porque se basa en el principio de rogación. ¿Y qué quiere decir este principio de rogación? Es que todo en el registro público se inscribe a instancia de parte, es decir, por solicitud del interesado. Ninguna inscripción, salvo los errores materiales o la hipoteca legal, se inscribe no de oficio, sino a solicitud de parte. Es la parte interesada quien le dice al registrador público: quiero que se inscriba tal o cual título, y presentará su documentación correspondiente para que sea calificado y luego, de ser el caso, sea inscrito. ¿Dónde radica el principio de rogación? Cuando tú presentas tu título, pagas tu derecho y te da un recibo de pago. Y en ese recibo de pago está una serie de datos. Uno de ellos está el dato del recibo de pago. Otro dato que contiene es la fecha de la presentación, la hora, el minuto y el segundo de presentación del documento. Están los derechos, la liquidación correspondiente, el derecho que usted pagó ante el registro. Para nosotros nos interesa el número del título, ese título que hacíamos referencia, ¿no?, respecto de que te otorgan este número de título, entonces se convierte en título. A nosotros nos importa, por cuestiones de identificación, el título, el número del título. El recibo de pago nos importa saber a nosotros para cuestiones de la liquidación. Cuando tú recibes tu recibo de pago después de haber cancelado tus derechos en el registro, has aplicado el principio de rogación. En este recibo de pago, ¿no?, este recibo de pago técnicamente se le llama asiento de presentación. Es decir, este asiento de presentación, este recibo de pago llamado asiento de presentación, contiene una serie de datos. El número del título, el número del recibo para saber cuánto ha pagado, ¿no?, la fecha de la presentación del documento para saber hasta cuándo está vigente el asiento de presentación, en el supuesto que sea observado, liquidado, tachado o apelado al tribunal registrado. Pero otro dato trascendental en este recibo de pago, en el asiento de presentación, es la hora.
el minuto y el segundo en que tú has presentado tu título. ¿En virtud de qué me importa saber a mí la hora, el minuto y el segundo de la presentación del título? En virtud del principio de prioridad. Este principio de prioridad nos dice que quien primero llegue al registro público no tendrá mejor derecho. O sea, el que inscribe tiene mejor derecho que el que no inscribe. El primero que presentó su título al registro público tiene mejor derecho que aquel que presentó luego. ¿Por qué es importante ello, estimado amigo, este principio de prioridad, llamado también principio de prioridad preferente? Es decir, tiene preferencia quien primero llegó al registro. Significa entonces que, por ejemplo, tú estás presentando una compra-venta en el registro público y en otra ventanilla, en cualquier parte del Perú, podrían estar presentando un embargo en contra de tu propiedad, de la propiedad que tú estás comprando. Por el principio de prioridad se nos señala que como tú presentaste una determinada hora, minuto y segundo, y la otra persona que presentó el embargo le hizo en hora, minuto y segundo posterior al tuyo, en virtud del principio de prioridad, tú tienes mejor derecho que aquel que presentó luego. Significa entonces, si tú inscribes tu compra-venta a tu favor, el embargo ya no se va a inscribir. En cambio, si el del embargo ha ingresado primero al registro público, en virtud del principio de prioridad, el embargo se va a inscribir primero. Significa entonces que tu compra-venta también se va a inscribir, pero posterior al embargo. ¿Qué quiere decir esto? Que tú estás comprando, inscribiendo con un embargo de tu propiedad. ¿Por qué? Porque el primerito llegó al registro público. Tu compra-venta no va a ser rechazado por el registrador porque el embargo no limita la compra-venta. Simplemente tu compra-venta se va a inscribir. Y tú ni siquiera vas a saber, ni siquiera vas a estar enterado que tiene un embargo hasta y cuando tú mismo vayas al registro a averiguar si tiene alguna carga o gravamen en tu propiedad. En cambio, si tú tienes la compra-venta y presentaste primero, el del embargo simplemente no se va a inscribir. ¿Por qué? Porque el embargante está embargando una propiedad que está a favor de tu vendedor. Y como cuando ya se inscribe a tu favor, va a estar a tu nombre y el embargo no está a tu nombre en contra de tu propiedad, por lo tanto ya no se puede inscribir, será rechazado el embargo. Por eso es importantísimo la hora, el minuto y el segundo por lo cual se presenta. ¿En virtud de qué? Del principio de prioridad preferente. Este principio radica en la terminología latina, ¿no? Prior tempore, potior injurie. O sea, primero en el tiempo, poderoso en el derecho. Primero en el tiempo, primero en el derecho. Eso significa principio de prioridad. Principio de prioridad preferente. Principio de prioridad preferente. Ello quiere decir entonces, estimado amigo, que son los principios registrales los que protegen a la persona que primero inscribió, al que llevó al registro, etc. El principio de publicidad. Para muchos autores, el principio de publicidad simplemente no es un principio. O sea, la publicidad como tal no es un principio registral. O sea, no es simplemente un principio registral. Es la estructura básica del sistema registral. Los registros públicos radican su existencia en la publicidad. O sea, no es un simple principio. Es el pilar que soporta el sistema registral. ¿Por qué? Porque en el registro público, estimado amigo, lo que se hace es dos cosas. Se inscriben actos y derechos y luego esos actos y derechos se hacen públicos a través del principio de publicidad. O sea, se hacen dos cosas, se inscriben y se hacen públicos. O sea, la inscripción y la publicidad son los soportes básicos del sistema registral. Esto quiere decir entonces que el principio de publicidad tiene dos márgenes. Uno simplemente como la estructura fundamental del registro público y en virtud del cual se constriñe todo el sistema registral, y la otra como un principio, que nos quiere decir lo siguiente. El artículo 20.12 del Código Civil señala: se presume sin admitir prueba en contrario que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones. Eso quiere decir que cuando tú vas a comprar una propiedad, ¿no?, tienes que ir primero al registro público a averiguar en qué estado se encuentra la propiedad. Y entonces, en virtud del principio de publicidad, cuando luego le pretendes decir al vendedor, sabe que usted me engañó, usted me mintió, usted me vendió, etc., no una propiedad hipotecada, él te va a decir, usted lo sabía, porque tenías que haber ido al registro público a investigar primero ello. Pero el principio de publicidad dice, aunque no hayas tenido la posibilidad
de conocer el contenido de la inscripción, el derecho registral presume que tú sí lo conocías. Por lo tanto, el que te vendió, aunque sea hipotecado, te ha vendido bien. Claro, esto choca con el derecho común, porque en una transacción comercial lo que prima es la buena fe. Y se supone que quien te vende, ¿sí? Se supone que quien te vende, ¿no?, tiene que ser totalmente confiable frente a quien compra. El principio de la buena fe de quien vende tiene que radicar como punto fundamental en la compra-venta. O sea, quien te mintió en la realidad es el vendedor si te ha vendido una propiedad hipotecada. O sea, más allá del principio registral de publicidad, que es enteramente legal, pero la contratación se basa en un sistema de voluntades, ¿no?, un sistema de confianza mutua en el que tanto vendedor como comprador tienen que actuar de buena fe. En virtud de este principio de buena fe, tiene que el vendedor señalarle al comprador todas las cargas gravames y todos los problemas, ¿no?, y todas las acciones administrativas o judiciales que podrían pesar en algún momento sobre la propiedad, ¿no? Esto radica fundamentalmente en la libertad de contratación que deben tener, más allá de este principio de publicidad, que nos dice que todo lo que esté en el registro en un determinado momento es válido. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se lo corrija por rectificación de error material o hasta que judicialmente se declare su invalidez. Es decir, todo lo que esté inscrito en el registro público se presume válido hasta que se lo corrija o hasta que el Poder Judicial diga que es inválido. No, este principio es lo que nosotros lo conocemos como este principio de publicidad material. Es decir, la publicidad material es el contenido de la inscripción. Por lo tanto, este principio es lo que le hace público, es lo que le hace conocido a la publicidad material. Este principio es lo que nos dice a nosotros: hoy sí, contrata porque mira, según el registro público, A es dueño de la propiedad. Por lo tanto, estás comprando bien, salvo, ¿no?, que haya habido algún error material y en su momento lo corrija el registrador público. Por ello, cuando uno va a comprar, estimado amigo, tiene que ir a chequear la partida registral. Y ojo, no tienes que quedarte allí. En un video anterior habíamos señalado varios requisitos fundamentales sobre la confianza, ¿no?, que a veces se pierde entre vendedor y comprador, y entonces el comprador tiene que ser bastante cauto, bastante diligente para comprar bien. No simplemente basarse en la partida registral. Ustedes saben que hoy, que está vigente la ley 30.313, ¿no?, sobre oposiciones, el artículo señala taxativamente que usted tiene que acudir a averiguar en las partidas registrales y además tiene que acudir a los títulos archivados que dieron mérito a todas las inscripciones en esa partida registral. Eso significa entonces que no basta con la copia literal, con el gravamen, con el clique que otorga en el registro público. Usted tiene que ir a revisar los títulos archivados. ¿Por qué? Aparte de que la norma, la 30.313, obliga a que hagas ello, es que podría haber un acto, podría haber un antecedente que podría estar perjudicando la propiedad que estás comprando, y si tú no revisaste todos los títulos archivados y en el título archivado hay un problema, te la vas a comprar con todo y problema, porque la ley dice así. Usted tiene que revisar todos los antecedentes registrales de una propiedad, tiene que llegar hasta la primera inscripción. Eso significa entonces que tú tienes que ser diligente en comprar, y solamente te estamos diciendo la parte legal, registral, en virtud del principio de fe pública registral, solamente eso, porque es justamente el principio que estamos refiriéndonos ahorita, el principio de la fe pública. ¿Qué significa eso? Que ¿quién está protegido en el registro público? Por las normas del sistema registral. ¿Quién se convierte en tercero registral? Aquel que compra válidamente, aquel que le compra a quien aparece en el registro con las facultades para vender. Esa persona está comprando bien. Esa persona está comprando bien porque solicitó sus títulos archivados en virtud de la ley 30.313. Esa persona compra bien porque revisó los títulos archivados de todos los asientos registrales y ha verificado que no hay actos inscribibles, ha verificado una serie de detalles y finalmente ha determinado que todas las inscripciones que se hicieron en esa partida registral son correctas, por lo tanto está comprando bien. Pero eso no es suficiente.
¿no? Uno cuando va a comprar primero tiene que fijarse en la posesión del bien, en el derecho civil común. Es decir, yo tengo que conocer la propiedad que estoy comprando, tengo que conocer el departamento que estoy comprando, tengo que conocer el terreno que estoy comprando, porque no vaya a ser que en realidad el vendedor nunca ha poseído y ahora hay un poseedor que está pidiendo prescripción adquisitiva de dominio y luego le van a declarar propietario de él y me va a desalojar a mí que soy comprador, ¿no? O sea, no es suficiente con comprar en papeles bien, uno tiene que ir a la propiedad para verificar la posesión del bien. Una serie de estos aspectos hacen que uno vaya comprando bien. El principio de la fe pública registral señala entonces, para ser protegido por el registro, tengo que comprar bien, ¿no? Primero, es decir, mi adquisición tiene que ser a título oneroso, tiene que ser de buena fe, tiene que otorgármelo la persona que es propietaria, no me puede vender otro, no me puede vender un apoderado que no tiene poder, ¿no? Tengo que inscribirlo en el registro público. Es decir, si a mí me donan una propiedad, no estoy protegido por el registro público, no soy un tercero registral, porque para que seas tercero registral tienes que haber adquirido de manera onerosa, tienes que haber cancelado un precio sobre ese bien para que estés protegido por el registro público, ¿no? Pero más allá de todos estos temas, usted tiene que seguir los procedimientos para que seas un bueno y diligente comprador, porque de esa manera estarías comprando bien tu propiedad. O sea, no estamos liberados de que hay una propiedad se puede inscribir dos veces, porque por eso existe la duplicidad de inscripciones, ¿no? Pero es importante, cuando vas a inmatricular una propiedad, cuando vayas a inmatricular una propiedad, cuando vas a inmatricular una propiedad, ¿no? Llevas planos, llevas memoria descriptiva, y ahora con el sistema que existe, fácil para el área de catastro y determinar si la propiedad que se está pretendiendo inmatricular hoy ya está inscrito. Y por lo tanto, si ya está inscrito, no se lo puede inscribir la propiedad. Pero imaginémonos que están inscritos dos propiedades. Porque de hecho que ocurre, y no solo acá, ocurre a nivel nacional, ha ocurrido, mejor dicho, a nivel nacional, y por eso hay duplicidad de inscripción. En duplicidad de inscripción, entonces el que prevalece es el que inscribió primero. Eso nos dice el principio de impenetrabilidad. Fíjate tú, el fraude inmobiliario que está a la vuelta de todas nuestras casas, ¿no? Hay gente que vende dos veces una misma propiedad, se llama doble venta, y la doble venta es una de las maneras fundamentales del fraude inmobiliario, ¿no? Y uno lo que pretende es que justamente tú no estés metido dentro del tema del fraude inmobiliario. Entonces, cuando tú vendes a una persona, A vende a B, A mismo vende a C, es decir, vende dos veces. Eso es doble venta, fraude inmobiliario. Pero resulta que B, el que compró primero, no lo inscribe porque no quiere, porque se queda, porque dice luego, etc. Guarda su escritura pública bajo de su colchón, entonces hay problemas. Y luego B, ¿no? O C, perdón, el que ha comprado en segundo lugar, simplemente sabe que para que esté protegido su derecho tiene que inscribir, va y no inscribe. Entonces después de un tiempo, B, ¿no? Pretende inscribir, el primer comprador pretende inscribir y el registro le dice, un momento, usted ya no puede inscribir. ¿Por qué? Porque A ya no es dueño, ahora dueño es C. Pero es que A me vendió a mí también y A también le vendió a C, eso no importa. De acuerdo con el principio de impenetrabilidad del artículo 2017 del Código Civil, esa propiedad no va a poderse inscribir. Esa transferencia no se va a poder inscribir aunque sea de fecha anterior. ¿Por qué? Porque C ya inscribió su derecho, que lo ha vendido el mismo vendedor que lo hizo a B. Entonces, este tema de fraude inmobiliario tiene que tener muy presente. De esa manera uno va a ir comprando de forma fácil, de forma segura, estimado amigo. Esto es más o menos en esencia los principios registrales. Pero hay una norma legal, ¿no?, que en el registro público es vital para inscribir la propiedad inmueble. Y este reglamento es el reglamento del registro de predios, el reglamento de inscripciones del registro de predios, ¿no? Este reglamento lo que hace es darnos los requisitos para inscribir en el registro público un acto o derecho respecto de una propiedad inmueble. Esto quiere decir entonces que es este reglamento. Yo les recomiendo a los abogados, a los estudiantes de derecho, a los
los que tienen sus negocios inmobiliarios, a todos los que tienen que ver con el tema inmobiliario, una herramienta que debes tener a la mano es el reglamento de inscripciones del registro de predios, ¿no? Es del año 2013, ¿no? Del año 2013, hace 2 años atrás. Es novísimo el reglamento. En este reglamento están todos y cada uno de los requisitos para uno inscribir. Pero yo les quiero adelantar algo porque a este reglamento lo vamos a analizar de principio a fin a partir de ahora, ¿no? En estos videos. Hemos empezado hoy, ¿no? 1 de enero del año 2016 y la finalidad es que vayamos conociéndolo un poco más profundamente al registro público. Y a través de este reglamento de inscripción del registro público lo vamos a conocer mejor. ¿Qué es lo que nos señala este reglamento? Es que este reglamento ve los requisitos para inscribir actos y derechos respecto de propiedad inmueble dentro del registro de predios. ¿Qué principios registrales importan directamente al registro público? Por ejemplo, el principio del folio real. Folio real significa un folio para cada bien, una página para cada bien, una ficha para cada bien, una partida electrónica para cada bien. Eso es el principio del folio real. ¿Basado en qué? En el principio de especialidad. Por el principio de especialidad, toda propiedad debe estar independizada. Toda propiedad debe estar individualizado, ¿no? Debidamente identificado y con su partida de inscripción. Lo que antes se llamaba su tomo y su folio. Luego se llamó ficha. Toda la propiedad tenía que tener una ficha. Ahora ha variado la denominación, se llama partida registral. Toda propiedad inscrita en el registro público debe tener una partida registral. ¿Qué significa esto? Esto nos quiere decir entonces, por ejemplo, si tú tienes un lote de terreno grande, lo divides en dos, tienes 2 lotes, la matriz de la primera inscripción se va a cerrar. Como consecuencia y en aplicación del principio del folio real, las 2 partidas, los 2 predios que se han creado como consecuencia de la subdivisión van a tener su inscripción de manera diferente. Es decir, se va a convertir en 2 predios. ¿En virtud de qué? Del principio del folio real. O sea, para el registro de predios, lo trascendental es el principio de especialidad y el principio de folio real. Si tú tienes, por ejemplo, un terreno grande y vas a lotizarlo, vas a habilitarlo, vas a convertir en una habilitación urbana, lo vas a parcelar si es terreno rural, ¿no? Cada lote que se extrae de este terreno matriz va a tener su partida de inscripción debidamente identificado, debidamente individualizado. Ahora, ¿cómo se organiza la partida registral? La inscripción tiene una partida registral y esta partida registral está debidamente organizada. A ver, para los que no entendemos, en el rubro A va el antecedente. Si es una primera de dominio no tiene antecedente, porque es una primera inscripción, es decir, tiene una primera inscripción, ¿sí? Por lo tanto no tiene antecedente. Entonces en la A dirá primera de dominio, en el antecedente es una primera de dominio, o inmatriculación. En el rubro B, va la descripción del inmueble, propiedad urbana o propiedad rural, con un área de tanto, denominado tal, con los linderos, medidas perimétricas, etc. Ubicación, departamento, provincia, etc. ¿No? Distrito. Es decir, los datos de descripción del predio van en el rubro B. En el rubro C, ¿no? Van los datos del título de dominio. Ahí van los dueños, los propietarios. Propietarios dominiales del bien. Ahí está el primer dueño, el segundo dueño, el tercer dueño, conforme va transfiriéndose la propiedad. En el rubro C va el propietario. En el rubro D van las cargas y gravámenes, ahí van las hipotecas, los embargos y toda medida cautelar que se pretende que se inscriba en el registro de predios. En el rubro E van los levantamientos de las cargas y gravámenes. Es decir, en el rubro E está el levantamiento de la hipoteca, el levantamiento del embargo, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el rubro F está el registro personal, ¿no? Donde se inscriben el divorcio, las interdicciones, los límites, etcétera. Una serie de actos inscribibles del registro personal. Así es como se distribuye la partida de inscripción registral. Por eso cuando ustedes van a ver un gravamen en el registro, buscan el rubro D. Quieren saber quién es el dueño, lo buscan en el rubro C. Ahora, también este reglamento nos señala con qué se inscribe. Ustedes entenderán que en el registro público
La inscripción se hace a mérito de escritura pública. De manera excepcional se hace por documento privado o por formulario registral. Las inscripciones por antonomasia se hacen por escritura pública, se realizan por escritura pública. Es decir, para toda inscripción, salvo excepciones, tienes que acudir al notario público. Para la formalización se elevará la minuta de escritura pública y como consecuencia de ello, el notario trasladará al registro público la escritura pública convertido en un parte notarial. Por lo tanto, para inscribir se necesita escritura pública. Si yo quiero inscribir, por ejemplo, un comité como persona jurídica, puedo inscribirlo con documento privado. Si yo, por ejemplo, necesito corregir algún dato en el registro, podría corregirlo por documento privado. Si yo quiero inscribir una junta directiva, lo haré por copia certificada. No todo se inscribe por escritura pública, pero la mayoría de los actos se hacen con ello, ¿no? Es mejor dicho, todos los actos se pueden realizar, se pueden inscribir por escritura pública. ¿Se puede inscribir por formulario registral? Sí. ¿Tienes tus requisitos? Sí. ¿No? Existe la ley para los formularios registrales, ¿no? En su momento vamos a darlo en detalle cada uno de los temas que atañen al formulario registral, porque no es muy utilizado, los usuarios no conocen, siempre utilizan escritura pública, copia certificada, unas copias simples, pero no más. Entonces muchos no utilizan formulario registral y que es totalmente válido solicitarlo ante el notario público. También se puede inscribir en el registro por mandato judicial. Se inscribe por escritura pública, por documento privado también, por copias certificadas notariales, ¿no? Se puede inscribir por formulario registral. También se puede inscribir por mandato judicial, ¿no? Por mandato judicial se inscriben los embargos, por mandato judicial se inscriben las cargas, por mandato judicial se inscriben los remates judiciales, por medida judicial se inscriben las demandas, por mandato judicial se inscriben los interdictos, por mandato judicial se inscribe una serie de actos, ¿no? Que a criterio del juez resulten inscribibles, se inscriben por mandato judicial. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para inscribir por mandato judicial? Depende del acto que quieras inscribir. Por ejemplo, un embargo es suficiente que el juez emita el auto admisorio de la demanda ordenando la inscripción del embargo. Entonces, por mandato judicial uno inscribe, dependiendo del acto, les vuelvo a repetir, un embargo, por ejemplo, es suficiente la orden del embargo en el registro, el auto ordenando el embargo para inscribir en el registro y el oficio del juez. Nunca se olviden del oficio del juez. O sea, el que manda a inscribir en el registro es el juez, ¿no? O sea, tú no inscribes con tu notificación. A ti te llega tu resolución y quieres inscribir. ¿Cuándo no vas a poder inscribir? Tienes que pedirle al juez que mire el registro público la inscripción correspondiente, la resolución del embargo a través de un oficio. Listo, ¿cuándo se inscribe el embargo? Quiero inscribir una demanda, por ejemplo. En la demanda tengo que presentar al registro público, o sea, el juez presenta al registro público su oficio. La demanda íntegro de la demanda, el admisorio de la demanda y el admisorio de la medida cautelar de demanda. 4 documentos: el oficio, la demanda, el admisorio de la demanda y el admisorio del embargo. El admisorio de la medida cautelar de anotación de demanda. Y con eso se inscribirá la demanda. Cuando, por ejemplo, un mandato judicial ordena el remate de un bien, en una ejecución forzada de una hipoteca, por ejemplo, después ordena el remate, los instrumentos que se tienen que presentar al registro público, ¿no?, son diferentes, ¿no? Tiene que estar el acta de remate correspondiente, tiene que estar el auto de adjudicación y transferencia de la propiedad y el oficio del juez. Y además, la resolución que declara consentida la adjudicación. Con esos documentos se inscribirá en el registro. Con esos documentos inscribe en el registro público. También se puede inscribir por documento administrativo. Por ejemplo, un título de propiedad, ¿no? El título de propiedad es emitido por el funcionario público correspondiente. No necesitas de oficio, simplemente el título de propiedad. Y con el título de propiedad se inscribirá la transferencia del lote correspondiente a favor del adjudicatario del título. Por mandato administrativo se puede inscribir, por ejemplo, un embargo coactivo.
Y para el embargo coactivo sí necesito la resolución de embargo coactivo y el oficio del ejecutor coactivo. Y con ello inscribiré. Es decir, yo puedo inscribir de diferentes maneras. También puedo inscribir por laudo arbitrario. Inscribo por escritura pública, por documento privado, por copia certificada, ¿no? Por mandato judicial, por mandato administrativo, por laudos arbitrales. Es decir, existe una gama de documentaciones y dependiendo del acto o derecho que pretenden inscribir, vamos a utilizar la formalidad que corresponda. Para nosotros, ¿no?, conocer los requisitos de inscripción para inscribir en registros públicos es trascendental, ¿no? ¿Por qué? Porque nos importa saber qué documento debe contener todo mi expediente que va a llevar al registro público para inscribirlo. Por ejemplo, si yo quiero inscribir una compra-venta así simple, hay un lote de terreno que yo lo estoy comprando en su totalidad. Alguien me está vendiendo un lote de terreno completo, no una parte, sino todo el lotecito me lo están vendiendo. A eso se le llama compra-venta simple. ¿Qué necesito para inscribir en el registro en una compra-venta simple? Para inscribir en el registro solo necesito la escritura pública. Claro, para tener la escritura pública, para obtener la escritura pública, necesito varios requisitos, pero esos requisitos son extra-registrales. Por ejemplo, para comprar una propiedad necesito haber pagado, para vender una propiedad necesito haber pagado el impuesto predial en base al autoavalúo del predio. Eso necesito como requisito fundamental para que el notario acepte mi transferencia, necesito llevarlo el recibo de pago del impuesto predial correspondiente al año de la transferencia. Ese requisito me lo pide el notario. Segundo, el notario me va a solicitar el requisito del recibo de pago de impuesto a la renta. Todo aquel que vende una propiedad tiene que pagar impuesto a la renta, porque lo que ha ganado con la venta es una renta, por lo tanto tiene la obligación de pagar un impuesto. ¿Dónde se paga este impuesto? El impuesto predial se paga en la municipalidad, el impuesto a la renta se paga a favor de la SUNAT en el Banco de la Nación. ¿Qué otro impuesto, qué otro requisito me solicito el notario como impuesto? El impuesto de alcabala. El impuesto de alcabala, ¿no?, a diferencia del impuesto predial y del impuesto a la renta, ¿no?, por ejemplo, el impuesto predial es de periodicidad anual, es decir, se paga para todo el año, una sola vez. El impuesto a la renta pagas cada vez que vas a vender. Por la diferencia entre que compraste y lo que vendiste, esa es tu ganancia. De esa ganancia pagas un impuesto llamado impuesto a la renta. Cuando tú, ¿no?, sin embargo, vas a comprar una propiedad y la propiedad está valorizada ahorita, a partir de hoy día, de 39.500, porque 10 UIT están inafectos al pago de alcabala. 39.500 a partir del 1 de enero de 2016. Por lo tanto, si tú estás comprando una propiedad superior a los 39.500 soles, tú tienes la obligación de pagar impuesto de alcabala. ¿Dónde pagas? En la municipalidad. Ahora, ¿quién paga? En impuesto predial paga quien vende. El impuesto a la renta paga quien vende. El impuesto de alcabala paga quien compra. Y no hay pacto en contrario. El comprador es el obligado a pagar el impuesto de alcabala. El impuesto de alcabala se paga siempre y cuando la propiedad supere los 39.500 soles. Todo lo que pase de 39.500 soles tiene obligación de pagar impuesto de alcabala. ¿Qué pasa si la propiedad no supera? ¿Qué pasa si el monto, el precio de la venta no supera el impuesto de alcabala? Pero el autoavalúo del predio que figure en la municipalidad sobrepasa 39.500, tú tienes la obligación igual de pagar impuesto de alcabala. Por lo tanto, tú le tendrás que llevar al notario tu impuesto predial, tu impuesto a la renta y también el pago del impuesto de alcabala efectuado por el comprador. Esos son temas estrictamente extrarregistrales. Ahora, la propiedad, cuando se pague el precio de la compra-venta, tú tienes que hacer un depósito en una cuenta en una entidad financiera. Por lo tanto, existen requisitos que tú tienes que cumplir como vendedor y como comprador, pero esos son requisitos que lo tienes que cumplir antes de tener tu escritura pública. Cuando al registro público llega tu escritura pública, es porque ya cumpliste con todos los requisitos
que el notario público te ha solicitado. Por lo tanto, necesitas una orientación para que también hagas tus transacciones extrarregistrales. No es suficiente que conozcas tú la materia registral, lo que funciona dentro, cómo funciona dentro del sistema registral, sino además conocer los temas extrarregistrales. ¿Para qué? Para que estés comprando bien, ¿no? De esa manera no tendrás inconveniente alguno en el futuro cuando de repente por allí no has adquirido bien. De esta manera, estimados amigos, hemos querido compartir con ustedes un poco de este tema registral y que en el transcurso de los días vamos a ir grabando otros videos, porque el análisis de este reglamento de inscripción al registro de predios es fundamental. Y lo que queremos es que todos tengan conocimiento del contenido de este reglamento y nosotros, con el poco conocimiento que tenemos, vamos explicándole dentro de nuestras posibilidades. Muchísimas gracias y nos encontramos en el próximo video sobre el reglamento de inscripciones del registro de predios.